Hubo un tiempo en México en el que viajar en autobús no comenzaba al subir el primer escalón. Comenzaba mucho antes, con una mirada al cielo, una cruz rápida en el pecho y un pensamiento que nadie decía en voz alta, que sí lleguemos. Hoy nos quejamos si el aire acondicionado está muy frío o si el internet falla, pero hubo décadas en las que eso no existía, porque en aquellos años, subirse a un autobús era jugarle una partida al destino. Carreteras angostas, sin acotamientos, barrancos abiertos como bocas esperando un error, selvas donde la lluvia borraba el camino, sierras donde el viento empujaba toneladas de acero, y operadores que no eran simples choferes, eran hombres curtidos, obligados a manejar sabiendo que un fallo significaba no volver. En las terminales no había pantallas ni anuncios electrónicos. Había silencio, nervios, rosarios en los bolsillos y despedidas largas. Y cuando cierto autobús aparecía por el andén, muchos lo sabían, ese viaje no sería uno cualquiera. Hoy vamos a recordar esas rutas, esas líneas que se ganaron su nombre no por publicidad, sino por historias contadas en voz baja, por cruces al borde del camino y por pasajeros que bajaban temblando, agradeciendo estar vivos. Si te gusta este tipo de historias, si creciste escuchando relatos de carretera, o si tú mismo viajaste en esos años duros, suscríbete ahora a Nostalgia a México. Aquí no solo hablamos de autobuses, aquí recordamos el país que fuimos. Prepárate, porque vamos a recorrer 6 de las líneas más temidas del asfalto mexicano, y el primer nombre que vamos a mencionar todavía provoca escalofríos. En los años 60, viajar al sur no era un paseo turístico. No existía la autopista del Sol. Todo era carretera libre, angosta, con curvas interminables y barrancos que parecían no tener fondo. Y los dueños absolutos de ese camino eran ellos. El blanco, que normalmente simboliza paz o calma, aquí significaba todo lo contrario. Ver uno de estos autobuses aparecer en el retrovisor era sentir que algo no estaba bien, no porque estuvieran en mal estado, aunque muchos lo estaban, sino por lo que representaban, velocidad sin límites. Los operadores de autobuses blancos tenían fama de una sola cosa, no frenar. Bajaban las curvas de Taxco, Iguala y Chilpancingo como si el camino fuera recto, con el motor rugiendo, las balatas ardiendo y el autobús inclinado de tal forma que los pasajeros del lado de la ventanilla sentían que iban a caer al vacío. Rebasar no era una maniobra ocasional, era parte del viaje. Invadir el carril contrario en plena curva era normal. Competían entre ellos por pasaje, por tiempo, por orgullo. 2 autobuses blancos echando carreras en una carretera de un carril por sentido era una escena cotidiana y absolutamente aterradora. Por eso la gente les puso apodos que aún sobreviven en la memoria: los ataúdes rodantes, el Sense Expreso al más allá. Y aún así, siempre iban llenos. ¿Por qué? Porque eran los más rápidos, porque eran baratos, porque cuando no había de otra, el miedo se pagaba con resignación. Dentro del autobús, el ambiente lo decía todo. El olor a balata quemada se mezclaba con vómito de mareo, las manos apretaban el asiento, las oraciones se repetían en voz baja, y cada curva parecía la última. Hoy, autobuses blancos ya no existen como tal. La modernidad los borró, pero las cruces que aún se ven en la carretera libre a Acapulco siguen ahí, calladas, recordándonos que ese camino tuvo reyes y que gobernaron con terror. En los años 60, viajar al sur de México no era un placer, era una prueba. No existían autopistas, las carreteras eran angostas, sin acotamientos y llenas de barrancas. Llegar a Guerrero significaba atravesar montañas donde un error bastaba para no volver. En ese escenario apareció Autobuses Blancos, una línea que se volvió leyenda no por su comodidad, sino por su forma de manejar el tiempo y el riesgo. Eran conocidos por bajar las sierras a gran velocidad, por rebasar donde otros frenaban y por operadores formados más en la experiencia que en la técnica. Sus choferes manejaban de memoria, contando curvas y confiando en el motor más que en los frenos. Subirse a uno de estos autobuses no era normal. Las familias se persignaban, el silencio llenaba la cabina y el miedo se compartía sin decir una palabra. La nota roja ayudó a construir su fama. Volcaduras, choques y accidentes en barrancas alimentaron el mito. Y aún así, siempre iban llenos. Porque eran rápidos, porque eran baratos, porque en ese México, llegar temprano podía ser más importante que llegar tranquilo. Hoy Autobuses Blancos ya no existe,
pero su nombre sigue vivo en las historias, en las cruces al borde del camino y en la memoria de quienes bajaron la sierra con el corazón en la garganta y llegaron para contarlo. Si en el sur el miedo era la velocidad, en el norte el miedo era el vacío. La Rumorosa no era solo una carretera, era un reto directo a la vida. En los años 60, el tramo que conecta Mexicali con Tecate era un camino de 2 carriles tallado en la roca, sin barreras, sin iluminación y con un precipicio interminable a un costado. Ahí dominaban transportes del norte de Sonora, reconocibles por sus autobuses azules y por una reputación que imponía respeto o pánico. Viajar en uno de estos autobuses significaba sentarse del lado del barranco y aceptar que no había margen de error. Curvas cerradas, viento cruzado, pendientes largas donde los frenos se exigían al límite. Cualquier falla mecánica podía convertirse en una caída sin retorno. Los operadores eran famosos por bajar la sierra descolgados, dejando que la gravedad hiciera su trabajo, confiando en su pulso y en su experiencia. De noche, el terror se multiplicaba. Solo los faros amarillos cortaban la oscuridad absoluta, mientras el abismo parecía tragarse la carretera. Los pasajeros evitaban mirar por la ventana. Otros rezaban. Algunos se quedaban inmóviles, esperando que el viaje terminara. A lo largo del camino, los restos de vehículos accidentados servían como advertencia silenciosa. No eran historias, eran pruebas. Transportes del norte de Sonora se volvió sinónimo de valentía forzada. Era la línea de quienes tenían que cruzar la sierra sí o sí. Y sobrevivir a la Rumorosa en aquellos años no era suerte, era una victoria. Si la Rumorosa imponía respeto por el vacío, las rutas del occidente mexicano imponían miedo por la combinación letal de lluvia, montaña y barrancos interminables, y en ese escenario, una de las líneas más temidas fue Transportes del Pacífico, cuyos autobuses rojos se volvieron parte del paisaje y del temor colectivo en los años 60, especialmente en la carretera libre entre Guadalajara, Tepic y Mazatlán, un tramo plagado de curvas de herradura, pendientes largas y puentes estrechos, donde un error mínimo significaba caer cientos de metros al fondo de la barranca. Los operadores de esta línea eran conocidos por su conducción agresiva, por bajar a gran velocidad incluso con el pavimento mojado, por rebasar en curvas cerradas y por competir con otras líneas como si la carretera fuera una pista de carreras, todo mientras los pasajeros viajaban en silencio absoluto o rezando, aferrados a los asientos, escuchando el rugido del motor forzado y el chillido de las balatas quemándose en cada descenso. Y aunque los autobuses eran potentes para su época, muchas veces modelos nacionales robustos pero ya castigados por el uso intenso, el verdadero peligro no era la máquina sino la actitud, una cultura del volante donde llegar primero era más importante que llegar seguro, lo que convirtió a Transportes del Pacífico en una leyenda oscura del asfalto, recordada no por su comodidad ni por su puntualidad, sino por la sensación de alivio absoluto que se sentía al bajar del autobús con vida, sabiendo que se había sobrevivido a uno de los recorridos más peligrosos del México de mediados del siglo XX. En el occidente de México, mucho antes de que existieran las autopistas modernas, viajar por carretera era enfrentarse a uno de los terrenos más traicioneros del país. Y ahí fue donde Transportes del Pacífico se ganó una reputación que todavía hoy provoca escalofríos entre quienes lo vivieron. Sus rutas principales atravesaban zonas montañosas entre Jalisco, Nayarit y Sinaloa, carreteras estrechas talladas en la sierra, sin muros de contención, con barrancos profundos a un lado y paredes de roca al otro, donde la lluvia constante, la neblina espesa y el asfalto resbaloso convertían cada viaje en una prueba de nervios. Y aunque la línea cumplía una función vital, conectando pueblos aislados con las ciudades grandes, sus operadores eran famosos por manejar con una agresividad extrema, bajando pendientes largas a gran velocidad, rebasando en curvas cerradas y compitiendo con otras líneas para no perder camino, mientras los pasajeros escuchaban el motor exigir hasta el límite, olían las balatas quemadas y sentían cómo la carrocería se inclinaba peligrosamente en cada curva, con autobuses muchas veces ya golpeados, con cicatrices visibles de otros viajes, lo que alimentaba aún más el miedo, porque todos sabían que un error, una falla mecánica o un segundo de distracción significaban desaparecer en la barranca sin que nadie pudiera ayudar.
Y aún así, los camiones siempre iban llenos, porque no había muchas alternativas y porque para miles de personas, Transportes del Pacífico era la única forma de llegar a casa, convirtiendo a esta línea en una paradoja del México de los años 60, indispensable para la vida cotidiana, pero temida como pocas, recordada no por el confort, sino por esa sensación única de agradecer estar vivo al poner un pie fuera del autobús al final del recorrido. En el sureste mexicano, el miedo no venía de la altura de un barranco, sino de algo todavía más inquietante, la posibilidad de desaparecer sin dejar rastro, porque en los años 60, las rutas que cruzaban Tabasco, Chiapas, Campeche y la península de Yucatán eran caminos estrechos, mal drenados y rodeados de selva espesa y pantanos interminables, y en ese escenario, Autobuses del Sureste operaba como podía, conectando comunidades aisladas donde no había puentes, iluminación ni auxilio cercano, con carreteras que durante la temporada de lluvias literalmente se convertían en ríos de lodo, donde un autobús podía salirse del camino y hundirse lentamente en el agua negra de los manglares, mientras la vegetación cerraba el paso como si nunca hubiera existido una carretera. Muchos tramos requerían cruzar ríos en pangas improvisadas, plataformas flotantes de madera que crujían bajo el peso del autobús, obligando a los pasajeros a bajar mientras veían su transporte balancearse peligrosamente sobre la corriente, y cualquier error significaba perder la unidad completa, maletas incluidas, mientras que de noche el terror se multiplicaba, porque la selva se tragaba la luz de los faros, la humedad empañaba los parabrisas y los operadores manejaban prácticamente a ciegas, guiándose por la memoria y la intuición, con historias constantes de autobuses varados durante horas o días, ataques de animales, fallas mecánicas en medio de la nada, y accidentes donde la ayuda tardaba demasiado en llegar, haciendo que viajar con Autobuses del Sureste no fuera solo un trayecto, sino una experiencia de supervivencia, donde cada llegada a destino se sentía como un pequeño milagro y donde el verdadero miedo no era la velocidad, sino el silencio absoluto de la selva cuando algo salía mal. En el sureste mexicano, viajar en autobús durante los años 60 no era enfrentarse a la velocidad ni a los rebases suicidas, era enfrentarse a la incertidumbre total. Las rutas que atravesaban Tabasco, Chiapas, Campeche y la península de Yucatán eran caminos angostos, mal trazados y rodeados por una selva tan densa que parecía cerrarse detrás del autobús, borrando cualquier rastro de paso humano. Autobuses del Sureste operaba en un territorio donde la carretera no siempre existía como tal. Tramos de terracería, lodazales eternos, puentes improvisados y ríos que se cruzaban en pangas de madera, plataformas flotantes que crujían bajo el peso del autobús, mientras los pasajeros bajaban en silencio, observando cómo su transporte se balanceaba peligrosamente sobre la corriente. Durante la temporada de lluvias el peligro se multiplicaba, el asfalto desaparecía bajo el agua, los bordes del camino se confundían con los pantanos y un error de cálculo bastaba para que el autobús se saliera y comenzara a hundirse lentamente en el lodo, sin barandales, sin iluminación y sin auxilio. Cercano. A diferencia de otras regiones, aquí el miedo no era inmediato ni espectacular, era lento y sofocante. Era quedarse varado durante horas o incluso días en medio de la selva, con el motor averiado, rodeado de humedad, insectos, animales y un silencio que se volvía opresivo cuando caía la noche. Los operadores manejaban prácticamente a ciegas. La neblina, la lluvia tropical y los parabrisas empañados obligaban a conducir guiándose más por la memoria que por la vista. De noche, los faros apenas lograban abrir un túnel de luz entre la vegetación, y cualquier camión sin luces, animal suelto o tramo colapsado podía aparecer de golpe. No eran raras las historias de accidentes que nunca llegaban a los periódicos nacionales, porque ocurrían demasiado lejos de todo, donde la ayuda tardaba en llegar y donde algunos autobuses simplemente desaparecían del camino. Viajar con Autobuses del Sureste era aceptar que la naturaleza mandaba. No había prisa que valiera más que el clima, no había máquina que dominara a la selva. Cada llegada a destino se sentía como una victoria silenciosa, y cada viaje dejaba la sensación de haber cruzado un territorio salvaje que no perdonaba errores. No era el terror del abismo, era el miedo a perderse en un lugar que podía tragarse autobuses enteros sin dejar huella. Si en las carreteras el miedo venía del abismo o de la selva,
En el Valle de México, el terror era cotidiano, caótico y brutalmente cercano. Los chimecos no recorrían barrancas ni selvas, pero dominaban un escenario igual de peligroso: la expansión desordenada de la periferia capitalina. En los años 60, zonas como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y los límites con Texcoco eran extensiones de tierra sin pavimentar, sin iluminación y sin regulación clara. Ahí, los chimecos se convirtieron en sinónimo de transporte y de riesgo constante. Eran autobuses viejos, muchas veces adaptados, remendados con lámina, alambre y soldadura improvisada. Algunos provenían de líneas foráneas ya retiradas. Otros eran camiones urbanos reciclados que nunca estuvieron pensados para soportar esas condiciones. El problema no era solo el estado de las unidades, sino la forma de operar. Aquí reinaba la llamada guerra del centavo. El chófer ganaba según la cantidad de pasajeros que subiera, y eso convertía cada trayecto en una competencia salvaje. Arrancones, frenadas violentas, rebases imposibles y puertas abiertas en pleno movimiento eran parte del viaje normal. Los caminos eran una trampa: calles de terracería llenas de baches, canales de aguas negras sin protección, cruces improvisados y polvo que lo cubría todo. Subir a un chimeco implicaba viajar de pie, colgado, apretado entre cuerpos mientras el autobús brincaba como si fuera a partirse en dos. El ruido era ensordecedor. Motores forzados, carrocerías crujiendo, música a todo volumen y gritos del cobrador empujando a la gente hacia el fondo. No había sensación de control, solo de resistencia. El miedo no era espectacular, era constante. Caídas al bajar en marcha, choques menores que nadie reportaba, incendios por fallas eléctricas y accidentes que se volvían parte del paisaje. Para miles de trabajadores, estudiantes y familias, los chimecos no eran una opción, eran la única forma de llegar a casa. Por eso su fama creció tanto, no porque fueran los más rápidos o los más lejanos, sino porque representaban el riesgo diario de sobrevivir al transporte urbano en un México que crecía más rápido de lo que podía ordenarse. Cuando alguien decía «me voy en chimeco», no estaba describiendo una línea, estaba aceptando una prueba. Y llegar sano y salvo al destino, incluso en trayectos cortos, se sentía como haber ganado una pequeña batalla contra el caos. Estas líneas no fueron solo empresas de transporte, fueron el espejo de un México que crecía con prisa, sin autopistas, sin señalización clara y con carreteras que parecían trampas. Por eso quedaron grabadas en la memoria colectiva: autobuses blancos, transportes del norte de Sonora, transportes del Pacífico, autobuses del sureste, los teotihuacanos y los chimecos. Se volvieron leyenda no por lujo, sino por el miedo real que se respiraba dentro, el freno que chillaba, el olor a balata quemada, el rebase en curva y esa sensación de que el camino mandaba, no el conductor. No era un tiempo bonito, era un tiempo duro, pero también fue el tiempo en que México se conectó a fuerza de kilómetros. Gracias a esas rutas, muchísima gente pudo salir de su pueblo, conseguir trabajo, estudiar, visitar a su familia o llegar a un hospital. Eran imperfectas, peligrosas, a veces injustas, pero fueron parte de una época que nos explica por qué hoy exigimos seguridad, por qué hoy valoramos carreteras mejores y unidades modernas. Muchas de esas líneas desaparecieron o se transformaron hasta ser irreconocibles, pero su huella sigue ahí, en las historias de los abuelos, en las cruces al borde del asfalto, en los relatos que todavía se cuentan bajando la voz. Olvidarlas sería borrar una parte incómoda, pero fundamental, de nuestra historia carretera. Recordarlas es entender de dónde venimos. Ahora quiero leerte. ¿Cuál de estas líneas te tocó ver o cuál te contaron en casa? ¿Te acuerdas de algún viaje donde sentiste que no la contabas? Déjalo en los comentarios, porque esas historias también son memoria. Y si este video te movió algo por dentro, suscríbete a Nostalgia a México, activa la campanita y acompáñanos. Aquí seguimos viajando por el México que ya no existe, pero que aún vive en la memoria del camino.